Rescato nuevamente al coronel César Álvarez, coordinador de los proyectos de la Fundación Borredà, que nos va a traer en estos próximos 20 minutos pues una presentación de unos estudios y nos va a traer las reflexiones sobre el modelo de seguridad aeroportuaria español. Así que César, cuando quieras, te vuelvo a dar la palabra. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes de nuevo, según el lado en que nos encontremos del charco. Vamos a intentar compartir la presentación. Bien, creo que se ve ya, ¿no? Cuando la organización me encargó esta ponencia, me hablaron de unas reflexiones sobre el futuro de la seguridad aeroportuaria, pero francamente me parecía que entre tanto experto auténtico como los que se dan cita en este simposio, no tenía cabida unas reflexiones por mi parte, que soy un simple aprendiz de la cuestión, sobre el futuro del modelo de seguridad. Ahora, lo que sí quiero compartir, y no me resisto a hacerlo, es algunas reflexiones sobre la seguridad en general, también en los aeropuertos en España, según las experiencias adquiridas en numerosos estudios que hemos elaborado desde la Fundación. Estudios que, por otra parte, encontrarán ustedes en nuestra página web. Bien, la Fundación Borredà es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica fundamentalmente, su objeto es promover, estudiar, mejorar y realizar todas aquellas actividades relacionadas con la seguridad, tanto pública como privada. Prestamos una especial atención a la figura del director de seguridad, que consideramos clave en el sistema de seguridad español, y tenemos distintas líneas estratégicas que seguimos conforme a la disposición de nuestros recursos. Una de ellas, muy importante, es la que se refiere a infraestructuras críticas, con un simposium cada 2 años en puertos o aeropuertos. Otra línea estratégica es la inteligencia, en la que, además de algunas publicaciones, desarrollamos distintos cursos. El más importante de ellos es un máster, precisamente, en inteligencia y seguridad en la empresa. Y precisamente otra de nuestras líneas estratégicas es el ámbito de la formación a través de numerosos cursos en muy distintas materias. Por último, realizamos numerosos estudios a los que ahora voy a hacer referencia y multitud de informes sobre aspectos puntuales o problemas de interés general para conocimiento público e incluso para facilitar la acción de la Administración, indicándoles algunas tendencias que se observan desde nuestra posición, que es absolutamente imparcial y desinteresada. Bien, en cuanto a la aviación civil, rápidamente dibujamos el marco desde 1944, que se crea la OACI, hasta 2001, que toma cartas en el asunto la Unión Europea a raíz de los atentados del 11S. Se suceden diferentes normas con mayor o menor fuerza de obligación. La Unión Europea ya dicta normas de obligado cumplimiento en el ámbito de los Estados miembros. Desde entonces, en España se publicó la Ley de Seguridad Aérea, el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, y ya en 2008 la Unión Europea promulgó el Reglamento 300/2008 de seguridad de la aviación civil. Citaré esta norma como la original y, a partir de ahí, un conjunto de normas de la Unión que acotan la acción de la seguridad y del trabajo de la seguridad aérea. En el año 2011 se transpone al ordenamiento nacional esa directiva PIC, que se había hecho también en 2008 a través de la ley PIC, y su desarrollo reglamento de protección de infraestructuras críticas. En 2016 aparece la directiva para la protección a la seguridad de las redes y sistemas de la información, que se transpone a España
con la ley NIS en 2018 y el reglamento NIS que acaba de aparecer en enero de este año. Con ese marco, la distribución de competencias en los aeropuertos españoles es que la Guardia Civil, como oíamos antes, asume la seguridad de la zona restringida en los aeropuertos y la Policía Nacional o las policías autonómicas que tengan competencias en seguridad ciudadana, la seguridad de la parte pública. El gestor aeroportuario, es decir, AENA normalmente, completa los servicios contratando servicios de seguridad privada para llevar a cabo funciones auxiliares, no por ello de menos importancia. No olvidemos que los filtros de pasajeros están manejados por vigilantes de seguridad, por seguridad privada, en definitiva, en España. Bien, esta cuestión es importante porque estos servicios privados de seguridad, y precisamente en los aeropuertos, han sido fuente de problemas en los últimos años en España. En 2017, en los meses de julio y agosto, se produjo en el aeropuerto de Barcelona una huelga de los trabajadores de seguridad privada, huelga de celo que dio origen a algunas disfunciones importantes en los aeropuertos, que repercuten notablemente en la imagen y además en la seguridad, en definitiva, del propio aeropuerto. Hay que tener en cuenta que la contratación de seguridad en los aeropuertos, la contratación de servicios de seguridad privada en España asciende a del orden de 4.000 millones de euros. Los aeropuertos representan un 8,25% de esa cantidad y ocupan a 6.000 trabajadores del ramo de la seguridad. El gestor aeroportuario durante estos años ha ido reduciendo los márgenes de beneficio de las empresas que acuden a los contratos y se produce una contratación a simplemente precio, ¿sí? Despreciando o menospreciando muchas veces requerimientos técnicos que serían deseables, pero que ceden ante el apremio del precio. Esto contribuye también al apetito de riesgo de las empresas que no quieren perder su parte en el pastel, pero que les hace incurrir en pérdidas en alguna ocasión. Por otra parte, esos contratos que se hacen con el gestor aeroportuario, pues a veces incluyen unas cláusulas de penalización que verdaderamente son poco ventajosas, digámoslo así, para los proveedores de seguridad. Ese binomio o esa dicotomía seguridad-facilitación, bueno, pues algunos aspectos de facilitación que no son directamente de seguridad producían valoraciones negativas por parte de los servicios de seguridad y consiguientes penalizaciones. Otra cuestión que ocurría era algún fallo en la gestión de tasas, fallo que incluía pues, algún excedente indebido como consecuencia de una mala valoración. Y, sin embargo, por otra parte, hay un déficit en las disponibilidades de AENA para contratar. La innovación técnica no siempre está potenciada con estas cuestiones porque precisamente la condición de trabajar a bajo precio es un freno efectivamente a esa innovación. Bien, esto es una cuestión, uno de los aspectos que vimos en uno de nuestros estudios. La amenaza interna es otro de los estudios que nos encargó precisamente el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas y que, bien, se trataba de ver qué medidas o en qué condiciones estaba haciendo frente a la amenaza interna en el ámbito de las infraestructuras críticas. Bien entendido que nosotros consideramos infraestructuras críticas, consideramos amenaza interna la que procede de los propios empleados o del personal externo al servicio de compañías proveedoras. Bien, es evidente que la amenaza interna existe, la misma OACI en este ámbito, en su declaración del contexto mundial del riesgo, ya alertaba sobre el problema de los insiders por la carga de peligro que aportan a su intervención, su potencial peligro. Y en este sentido, podemos citar como ejemplo el atentado de Metrojet, que estrelló un avión
rumbo a San Petersburgo, en el Monte Sinaí, en octubre de 2015, con 224 muertos. No es necesario que sea en el interior del aeropuerto donde se produzca la acción del Insider. El atentado de Zaventem en Bruselas en 2016 ya nos advierte de lo fácil que es intervenir también a un grupo terrorista fuera de los controles de seguridad de un aeropuerto. En definitiva, lo que observamos en nuestro estudio es que en el ámbito de las infraestructuras críticas existe un déficit de atención al problema de los insiders. Y tomamos en nuestro estudio las normas de la OACI y finalmente de la Unión Europea y de España como un ejemplo de buenas prácticas. Todo el sistema de comprobaciones previas de antecedentes, los antecedentes penales personales, incluso los informes de inteligencia que alertan sobre otro tipo de antecedentes que no necesariamente tienen por qué ser penales y que conocen las fuerzas de seguridad, son una magnífica herramienta para garantizar la probidad del personal que permitimos acceder incluso a puestos elevados a la gestión de nuestras infraestructuras. Uno de nuestros estudios más interesantes porque tiene una sucesión en el tiempo, lo venimos haciendo cada 2 años y lo que produce es una visión sucesiva de los cambios que se producen en la percepción de los departamentos de seguridad de las organizaciones. Vaya por delante que no todos definimos igual. Nosotros entendemos la seguridad corporativa como el conjunto de acciones destinadas a proteger y, en su caso, recuperar los activos de las organizaciones frente a riesgos de cualquier naturaleza, cualquier clase de activo, cualquier riesgo. Bien, pues en nuestro último estudio, marzo del 2020, vemos que el riesgo o la tendencia principal que consideran los departamentos de seguridad en este momento, que causa mayor impacto en su actividad, son precisamente las ciberamenazas. Luego hay otras cuestiones, otras tendencias relacionadas con el desarrollo legislativo de algún tema y otros con sucesos puntuales que marcan tendencia, como la integración IT-OT, en fin, diversas cuestiones fundamentalmente relacionadas con la normativa. En este mismo estudio, la amenaza que más preocupa es lógicamente las ciberamenazas, seguido de los riesgos reputacionales, ataques a los sistemas de producción industrial, en fin. Ahí tienen ustedes el desarrollo de ese conjunto de amenazas que más preocupan y en este estudio se observa cómo ha disminuido significativamente la preocupación por el terrorismo, el fraude externo, el crimen organizado y el robo externo, para aumentar la preocupación sobre los riesgos reputacionales y los ataques a los sistemas de control. Quiero aclararles que este estudio está hecho, es la última foto fija del sector de la seguridad antes de la pandemia, porque como les digo, está hecho en marzo del año pasado, febrero, marzo del año pasado. Hoy esta percepción de los profesionales de la seguridad seguro que nos diría algo sobre el temor a las pandemias y este otro tipo de cuestiones que tan de moda se han puesto desgraciadamente. Bien, por último, una de nuestras actividades es precisamente durante la fase crítica de la pandemia en el año pasado, la fase de confinamiento, la Fundación Borredà organizó una serie de tertulias virtuales en las que se tocaban distintos aspectos relacionados con la seguridad y el impacto que venía produciendo en la seguridad la situación. Y así vimos algunas de las lecciones que aprendimos después de ese primer choque del inicio de la crisis. Entre las lecciones aprendidas citamos como primera cuestión la validez del trabajo previo. Había muchas cosas hechas y planificadas en seguridad y todas ellas valieron, aunque hubiera que cambiar los planes sobre la marcha. Pero lo que ya estaba adelantado nos permitió tener una metodología
y un conocimiento que era mucho más fácil adaptar que crear si hubiéramos tenido que empezar a hacerlo a raíz de la pandemia. Otra cuestión muy interesante es que estábamos acostumbrados a una contingencia, a un plan de contingencia. Bueno, si pasa esto, pues haremos esto otro. Tenemos que tener prevista una situación para afrontarlo. Bueno, pues ya el problema no se resuelve así. Ya no se trata de afrontar una situación, hay que prever contingencias sucesivas. El entrenamiento tiene que ser constante. No nos basta con prever un problema y una solución. Es este problema más esa complicación, más este otro asunto colateral, más aquel otro, porque la situación es así. La realidad nos ha enseñado que así es como funciona la crisis. Las empresas estaban viviendo ya una transformación digital. No se ha interrumpido ni ha nacido ahora, simplemente se acelera. El único cambio es que todo va mucho más deprisa. La misma Fundación Borredà no tenía intención de manejar el ciberespacio para sus estudios o para sus eventos. Sin embargo, inmediatamente se adoptaron los medios para ponerse al día y en 3 meses avanzamos lo que teníamos previsto hacer en 3 años. La ciberseguridad, evidentemente, ahora es el primero de los problemas y además agravado por la cuestión del teletrabajo. No será muy intenso este problema en el ámbito de la seguridad aeroportuaria, pero seguro que afecta a los operadores de una u otra manera. Más teletrabajo, más vulnerabilidad, porque se amplía el frente de exposición y el frente que tenían antes perimetrado a sus propias redes las empresas, ahora tienen que adelantarlo hasta los portátiles de sus empleados. La situación de crisis económica que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo nos obligará a ser más eficientes. Hay que buscar modelos de seguridad más eficientes y más flexibles para adaptarnos mejor a las circunstancias. Y el control de las personas con los medios que ahora ponen a nuestro alcance la tecnología, habrá que cuidar muy especialmente ese dilema entre seguridad y privacidad. Respecto al futuro, es importante que la seguridad forme parte de este futuro y que forme parte desde el diseño. La anticipación y la resiliencia son las cualidades que nos van a permitir adelantarnos a los problemas y seguir trabajando cuando se presenten los problemas. La gestión del riesgo no puede ser por parcelas, ha de ser global. Tenemos que diseñar modelos colaborativos de tal manera que hombro con hombro todos contribuyamos a la gestión del riesgo. La inteligencia, es importante utilizar técnicas de inteligencia y apoyarse en unidades de inteligencia para la seguridad de las organizaciones, junto con un buen modelo de gobernanza y concienciación más entrenamiento de todos los responsables y de todos cuantos tienen un papel que jugar en la seguridad. La tecnología nos tiene que servir no como un fin, sino como un medio para gestionar entornos complejos, como lo es evidentemente un aeropuerto. Plataformas abiertas que nos permitan desde ahí gestionar todo el conjunto. En este sentido, la biometría, analíticas de vídeo están ahí, no son el futuro, están ahí y más que lo serán, igual que la robótica, para sustituir procesos continuos o repetitivos. Y si se diera el caso de que nos enfrentáramos a una pandemia digital, pues deben activarse todos los mecanismos disponibles de prevención, apoyada en la inteligencia, la educación y entrenamiento, lo que decíamos antes, y la gestión de crisis en un modo colaborativo, público-privado y privado-privado. En seguridad no debe haber competencia y la cooperación público-privada tiene que presidir la acción de la administración y de los particulares. Y esto es todo cuanto les quería decir. Estoy a su disposición para preguntas. Pues César, muchísimas gracias por tanto a ti como a la Fundación Borredà por traernos un nuevo estudio, como habéis hecho otras veces, tanto en el primer Congreso Mexicano de Protección de Infraestructuras Críticas como en la segunda edición del mismo congreso que hicimos el año pasado junto al gobierno mexicano en el mes de diciembre, y siempre pues es de agradecer estos estudios que nos traéis desde España, que son bien recibidos por el público.